Esta noche en tu programa En Pareja hablaremos sobre mi pareja tiene ansiedad la mayor parte del día. ¿Qué hago? Acompáñame. Este programa se disfruta en pareja. En pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista. El doctor Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a tu programa En Pareja. Soy el doctor Gilberto Martínez y como todas las noches es un gusto, un placer estar contigo para platicar el día de hoy sobre un tema que el tema en sí es cosa de todos los días, pero tenemos que aprender a no acostumbrarnos. Estamos hablando de la ansiedad. Mi pareja tiene ansiedad la mayor parte del día. ¿Qué hago? ¿Qué hacer? ¿Cómo relacionarnos con esta vida en donde de repente la ansiedad, el estrés, pues viene siendo una constante, como dicen por ahí, un pan de todos los días? ¿Y cuáles son las repercusiones que tiene esto en nuestra salud física, en nuestra salud emocional y en nuestra salud relacional? Así es que yo te invito a que me acompañes y que aprendamos juntos el tema del día de hoy para ser mejores personas y poder tener un mejor desarrollo humano. Como todas las noches, quiero agradecer a este gran equipo que hace posible el programa, encabezando la producción a Rosy Muñoz y en los controles técnicos David Villaseñor y Norberto Rodríguez. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y como siempre, un placer estar aquí contigo. Para hablar de este tema, quiero agradecer su agradable presencia aquí en el programa a la psicóloga Ivette Garza Melchor. Ella es psicóloga clínica de Humanamente Asociación Civil. Ivette, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Gilberto, muy buenas noches, muy bien, ¿y tú? Excelente, muy bien, muchas gracias por estar aquí en el programa. Gracias a ti, Gilberto. Ivette, la ansiedad, híjole mano, pues es algo que todos los días lo vivimos y aunque no queramos, pues la tenemos y la vamos también incorporando a nuestra vida. ¿Cómo podemos definir la ansiedad? Bueno, primero que nada, Gilberto, quiero decirte que la ansiedad es, todos los seres humanos las hemos vivido en algún momento, en algún grado de intensidad, ya sea mayor o menor. Vamos definiendo primero qué es. Bueno, la ansiedad como tal no es mala. De hecho, la ansiedad es un estado de alerta, una señal o un estado de alerta que el cuerpo manda ante una señal de peligro. Por ejemplo, voy a cruzar una calle y de repente se me atravesó un carro. Bueno, se genera cierto nivel de ansiedad. Ansiedad es cuando el cuerpo genera cierto nivel de adrenalina. Okay. Estoy asomándome de un lugar muy alto, bueno, se genera cierta ansiedad. Entonces, ese tipo de ansiedad es normal porque ayuda para alertar el cuerpo ante cierto peligro. Voy por un callejón oscuro, bueno, genero cierto nivel de ansiedad. ¿Por qué? Porque me hace estar más alerta, más vigilante de cualquier cosa que pudiera pasar. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando esta ansiedad se prolonga y es ahí cuando se vuelve una ansiedad patológica, se le llama. Ok. Y de alguna manera vivimos ansiedad ante eventos que no necesitan de nuestra respuesta de alerta, ¿no? Se pudiera decir. Totalmente. ¿Cuál es el problema? Normalmente cuando hay un sistema de alerta, el cuerpo genera adrenalina, pasa el sistema de alerta y bueno, el cuerpo vuelve a sus niveles normales de sustancia. Pero ¿qué pasa? El día de hoy todos los seres humanos empezamos de repente a generar miedos irreales, el peligro se empieza a prolongar o los peligros imaginarios incluso llegan a prolongar y es cuando las sustancias ejercen afectación sobre el cuerpo. A esto se le llama, como decía hace un momento, la ansiedad patológica. La ansiedad patológica como tal, ¿qué se pudiera decir o cuáles son sus síntomas, Gilberto? Bueno, hay tres tipos. Uno son los síntomas físicos. Síntomas físicos: sudoración en manos, temblores, salivación, cualquier otro tipo de síntoma físico, sobre todo representado por el cuerpo.
Los síntomas psicológicos, ¿cuáles son? Bueno, principalmente sensación de inquietud, sensación de extrañeza, de despersonalización, sensación de querer correr o sensación de querer atacar. Esos son los síntomas psicológicos de la ansiedad. Y por otro lado están los síntomas conductuales. ¿Cuáles son los conductuales? La persona se encuentra de una u otra forma. De una forma sería impulsivamente actuando de manera muy rápida, o la otra, ¿no? Ante el peligro o el peligro irreal que esta persona tiene en la cabeza, se queda trabado, pausado, sin moverse. Esos son un poquito más los conductuales. A esto, aunado conductuales, pues de una expresión facial muy rígida, muy seria. Otra parte, bueno, evitar hablar, evitar el contacto, el aislamiento empieza a darse. Entonces, sobre todo por estos síntomas se distingue la ansiedad. Correcto. Y bueno, estamos hablando sobre asuntos que tienen que ver con miedos irracionales, ¿no? Sobre asuntos que quizás no nos puedan pasar o no nos hayan pasado, pero estamos con el miedo de que nos pase. Yo creo que en este momento, dadas las circunstancias que estamos viviendo en el país, y pues de toda la serie de noticias que día a día vemos en los canales de televisión, que muchas veces son noticias que yo creo que como que se pelean la peor noticia, ¿no? A ver quién dice la peor noticia o las peores noticias, porque claro, de repente pues una noticia pues no pasa nada, pero si luego dicen 10 noticias positivas o 10 noticias de que alguien hizo algo bueno o 10 noticias de actitudes altruistas y todo eso, bueno, pues no estaría tan mal el asunto, pero el problema es que dicen puras noticias en la cual nuestro organismo, nuestra mente, pues va entrando en un estado de estrés, aunque no tengamos el peligro real, pero le tenemos y vivimos un peligro latente, ¿no es así? Eso es totalmente cierto. La realidad es que no podemos negar que, bueno, los tiempos están bastante difíciles. Hoy vivimos ante una situación constante de estrés. Sin embargo, bueno, existen varios métodos para controlar el estrés que posteriormente voy a hablar. Okay. Lo que me interesa ahorita es entender, que pues se puede entender cuál es el concepto de estrés o detectar, cómo puedo detectar si realmente estoy viviendo un proceso de estrés. Hablé ahorita hace un momento de los síntomas. Sin embargo, por ejemplo, en un entorno en donde, como tú comentabas hace un momento, pues es a veces tan difícil con tanta noticia negativa, se puede generar cierto nivel de estrés. ¿Cómo podemos detectarlo? Cuando estamos perdiendo la concentración en nuestro trabajo, cuando estamos teniendo alteraciones en el sueño, cuando estamos teniendo problemas quizá de tipo de irritables con nuestra pareja. Mayor irritabilidad. Mayor irritabilidad, así es. ¿Qué otro problemas alimenticios? Ya sea el aumento o la disminución del apetito. ¿Cuál otro? Pues un bajo rendimiento laboral. Eso pueden ser síntomas amplios de un tipo de ansiedad. Correcto. Ahora, cuando estamos hablando también de ansiedad, la ansiedad tiene muchas vertientes. Un tipo de ansiedad es la agorafobia, no sé si en algún momento lo has escuchado, pero es un tipo de ansiedad extrema en donde la persona se siente bastante nerviosa, bastante ansiosa de estar en lugares abiertos porque siente que no puede escapar. Ese es un tipo de ansiedad. Otro tipo de ansiedad es la fobia. Hay dos tipos, fobia social y, bueno, las fobias específicas, que son ansiedades extremas. La fobia social, bueno, pues son personas que no pueden convivir en conciertos, en plazas, en lugares prácticamente donde hay muchas personas. Las fobias específicas, pues creo que todos en algún momento la hemos escuchado, ¿no? Es fobia ante un animal, ante los aviones, ¿no? ¿Cuántas personas no hemos escuchado del miedo inminente ante subirse a un avión? Sí, cómo no. Claro, y bueno, esto ya son ansiedades extremas, se le pueden hablar de trastornos de ansiedad. Okay. Esto es el peligro de no de no poder controlar nuestro nivel de ansiedad. ¿Por qué? Porque se puede descontrolar y puede surgir en cada una de estas vertientes que estoy explicando.
Ujú. Otra tipo que hay es la ansiedad como en el trastorno obsesivo compulsivo, que es, bueno, la constante repetición de ciertos rituales con tal de bajar los niveles de ansiedad. Ujú. Entonces, como podemos ver, es importante pues ir controlando y aprender a cuidar nuestra ansiedad, ya que puede repercutir significativamente en nuestra salud mental, hablando principalmente de eso. Bien, bueno, pues vamos a nuestra primera pausa comercial, si me lo permites. Y bueno, pues interesante el tema del día de hoy, cómo enfrentar, eso vendría a ser también algo de lo que en un momento más hablaremos, cómo enfrentar estos tiempos donde pues está llenos de estrés, de ansiedad, y cómo catalogar o cómo canalizar este estrés, esta energía de manera positiva. Vamos a un corte comercial y regresamos. En pareja. Seguimos en pareja en el 1040 Radio Mujer. Bien, pues diferentes tipos de ansiedad son las que podemos nosotros enfrentar y encontrar todos los días en nuestra vida diaria. Tener presente también pues que debemos de cuidar, tenemos que tener una higiene, y eso lo hablaremos en las técnicas, un poco más adelante, en las técnicas para enfrentar y solucionar estos problemas de estrés y de ansiedad. Tenemos que tener higiene mental. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues cuidado con tanta noticia negativa, pero sobre todo noticia negativa falsa, ¿no? O noticias a través de las redes sociales en las que muchas veces no tienen fundamentos. Entonces, cuidado, no hay que estar conectados ni estar pegados a los aparatillos, tanto la computadora como el celular, porque nos pueden llenar, prácticamente inundar de noticias falsas, negativas, escandalosas, ¿sí? Que entonces nuestra mente no tiene oportunidad de poder reposar y de poder estar tranquila. Bien, pues el día de hoy platicando con Ivette Garza Melchor, psicóloga clínica, sobre la ansiedad. Muy bien, ¿a qué se debe esta ansiedad, Ivette? Pues mira, Gilberto, la ansiedad o el origen de la ansiedad, como bien decíamos, si bien tiene un origen neurofisiológico en lo cual es necesaria, la ansiedad patológica, que es de la que estamos hablando ahorita y en estos momentos, ¿por qué a una persona sí le da un trastorno de ansiedad y por qué a otra persona no? Bueno, en primer lugar, sí es porque en cierta manera tiene cierto control sobre la ansiedad. Sin embargo, para que se pueda originar un trastorno, no hay una explicación clara de por qué a una persona sí le da un ataque de pánico, por ejemplo, y por qué a otra persona no. ¿Qué quiere decir esto, Gilberto? A todos y a cualquiera de nosotros nos puede dar un ataque de pánico en cualquier momento. Nadie estamos exentos de que en algún momento nuestra ansiedad se pueda salir de control. He tenido muchísimos pacientes en mi consultorio que me han dicho, oye, pero si yo tengo mi empresa y me va muy bien y me he ido de viaje y a acampar, ¿por qué de 6 meses para acá tengo ataques de pánico tan fuertes que me imposibilitan salir de mi casa? Y yo le digo, no tiene nada que ver con las fortalezas que tú tengas como persona, no tiene nada que ver con el gran empresario que seas, sino, bueno, es un trastorno como cualquier otro trastorno que le puede pasar a una u otra persona, y bueno, que de igual forma se tiene que atender. Claro. ¿Quiénes son más susceptibles a tener ansiedad o a tener trastornos de ansiedad? Desafortunadamente, Gilberto, somos las mujeres. Normalmente las mujeres son un poquito más susceptibles a padecer este tipo de trastornos de ansiedad. ¿Qué edad es más o menos donde las mujeres padecen más ansiedad? Entre 18 y 40 años. Es el promedio. No quiere decir que antes no se padezca o no quiere decir que después de los 40 no se padezca. Sin embargo, si lo vemos en edad de tiempo, bueno, ¿qué pasa por nuestras vidas en ese tiempo? Es cuando estás trabajando, es cuando estás en los estudios. Sí, que tiene lógica que en ese
etapa de vida exista ese nivel de estrés. De hecho, sí lo vemos de esa manera. Ujú. Entonces, no quiere decir que los hombres no la padezcan, los hombres también la padezcan, solo que en una menor cantidad. Ujú. Correcto, entonces por estadística es más susceptible la mujer a padecer trastornos de ansiedad que el hombre. Ahora, una pregunta interesante porque vemos que en nuestra cultura se le enseña a la mujer a hacer de una manera específica y al hombre a hacer de una manera totalmente diferente. Las expresiones de la ansiedad según el género también son diferentes, cambian. Sí, te lo voy a decir de esta manera. Las mujeres que yo veo en la consulta privada tienden mucho al llorar, no a la depresión. Y el hombre tiende más al enojo y a la negación y cuando hay un ataque de pánico, sobre todo cuando una persona padece ansiedad extrema, lo peor que se puede hacer es obligar a la persona a realizar el acto temido. Entonces, por lo que se cuida que la persona no realice el acto temido, o poco a poco se va exponiendo a la persona. ¿Qué pasa? Con las mujeres pues es mucho el llorar, la tristeza, el por qué me pasa a mí, y con los hombres sucede todo lo contrario, ¿no? Como que dicen, no me puede estar pasando esto, y por qué me pasa esto, y por qué sufro ataques de pánico, o el otro, en los hombres no aceptan que haya ansiedad. Esa es otra vertiente que pasa. A veces pues, decíamos, ¿cómo notar que mi pareja tiene ansiedad? Si yo llego directamente y le digo a mi pareja, oye, creo que tienes ansiedad, y es hombre, es muy probablemente que me diga, no, claro que no, es que no ves que tengo mucho trabajo, y es que no ves que el dinero, y es que no ves que los hijos. Realmente hay una negación más grande de los hombres a aceptar que hay cierto nivel de ansiedad en su vida, que para los hombres. Para nosotras mujeres, con esta cuestión de las expresiones faciales, expresiones verbales que nos han enseñado, pues sí es un poquito más fácil aceptar que a veces sí estamos pasando por algún nivel de estrés, por cierto nivel de ansiedad que nos está afectando, bueno, o laboralmente o físicamente o bueno, en vida de pareja. Sí, lo importante es, como tú nos mencionabas, el hecho de que hay una ansiedad buena, ¿no? Un estrés bueno que nos impulsa, que nos motiva a salir adelante frente a ciertas circunstancias, pero también hay una ansiedad y un estrés patológico, como nos habías dicho. Entonces, no acostumbrarnos a vivir así, eso es lo más importante, porque bueno, detrás de esa ansiedad y detrás de ese estrés puede haber también repercusiones ya fisiológicas, ¿no? A través de enfermedades que tienen que ver con el aparato gastrointestinal, con el aparato cardiovascular, ¿no? Esos riesgos de un infarto, ¿no? Eso es totalmente cierto, Gilberto. ¿Qué enfermedades se pueden tener? Bueno, la primera es acidez gástrica, la segunda es una hipertensión, y bueno, la tercera pues todos estos famosos dolores de espalda. ¿Qué es lo que pasa o por qué se generan? El cuerpo hace un proceso de somatización. ¿Y qué es la somatización? Cuando el cuerpo no puede con un nivel de ansiedad tan alto, lo que empieza a hacer es que lo empieza a sacar por medio del cuerpo. Yo siempre lo he dicho, lo que no se saca por medio de la palabra, se saca por medio del cuerpo. Sí, inclusive hay un libro que yo lo leí por ahí en la maestría que se llama El cuerpo habla. Totalmente cierto, Gilberto. El lenguaje del cuerpo, aquello que no lo dices a través de la palabra, tu cuerpo te lo va a decir a través de síntomas. Así es, totalmente cierto. Y ahora, el por qué se nos da, en muchas ocasiones hay un origen y en otras no. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a poner como un ejemplo muy puntual. Tenía yo una paciente que tenía fobia al agua, fobia a la lluvia, más específicamente diciéndolo. Fobia a la lluvia, y bueno, en la historia clínica resulta que cuando ella tenía 5 años iba en carretera con su familia, les toca una tormenta fuertísima, casi un huracán, entonces que de plano se tienen que orillar en la carretera. Lo que hace la mamá de mi paciente es la carga, le tapa los ojos y la abraza. Entonces dentro del carro estaba llueve y llueve, entonces lo único que alcanzó a escuchar mi paciente fue la lluvia golpeando sobre el techo del carro.
De ahí tenía 5 años, cuando yo ya la vi tenía unos 18 años y tenía una fobia horrible al agua. Si lo vemos, pues este había sido el origen, ¿no? Que fue bastante impresionante para su edad de escuchar una tormenta tan fuerte, del sonido. Entonces, cuando llovía, imagínate aquí en Guadalajara, Gilberto, que casi no llueve, pues era un sufrimiento muy grande para ella. Claro. En este caso en específico sí había un origen de la ansiedad, el cual era este. Pero hay en otros casos en donde, ¿por qué me pasó? ¿Por qué de repente me genera tanta ansiedad estar con tanta gente? Porque si nunca he tenido una mala experiencia, a veces no hay un origen. ¿Por qué? Porque a veces viene mucho de cuestiones de herencia, cuestiones psicoeducativas, cuestiones si eres mujer o hombre. Entonces, más que intentar ver el origen o el por qué me está pasando esto, lo que tenemos que aprender es a controlar e ir reduciendo poco a poco nuestro nivel de ansiedad. Sí, totalmente de acuerdo, Ivette. Yo les pongo también muchos ejemplos a mis pacientes o a mis alumnos en la universidad que queremos encontrar la causa, como si ese conocimiento que tuviéramos de la causa de nuestros malestares fuera a ser suficiente para quitarla y entonces mejorar o vivir nuevamente o sentirnos bien. Y yo les pongo como ejemplo, es como si alguien desgraciadamente sufre un atropello, ¿no? Lo atropellan y dicen, oye, fíjate, pues que tienes fracturada la pierna, vamos a llevarte al hospital o le hablen en una ambulancia. No, yo quiero saber la causa por la cual esa persona me atropelló. Pues no hay una causa específica. No. Yo quiero saber la causa específica por qué esa persona no frenó, por qué esa persona dio vuelta a la derecha, por qué esa persona no me vio, por qué esa persona no tuvo cuidado, si sabe que al estar manejando una máquina, no un coche, pues debe de estar con todos los 5 sentidos puestos precisamente en el camino. Y no fue así. Entonces yo no quiero que venga la ambulancia o yo no quiero que me atiendan mis heridas hasta saber por qué específicamente. Claro, y desafortunadamente en la causa no vamos a encontrar la solución. Digo, sirve mucho para historia clínica, para ti como terapeuta, que puedas entender quizá un poquito más el contexto, el problema, la persona, pero eso desafortunadamente no le va a servir nada a la persona para que pueda ayudarle con su ansiedad. Así es, hay que ir a controlar, atender la situación actual, real, para poder salir de esos problemas y que la persona recupere su tranquilidad y su estabilidad. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial, si me lo permites. Estamos hablando sobre ansiedad en la pareja. Recuerdo que está usted en su programa En Pareja. Gracias por permanecer en la sintonía. Estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Yo soy el doctor Gilberto Martínez, esta noche platicando con Ivette Garza Melchor, psicóloga clínica de la Asociación Civil Humanamente. Y estamos hablando pues sobre el estrés, este asunto del estrés, de la ansiedad que vivimos todos los días, y no es para menos en una sociedad, una sociedad y en una ciudad tan compleja y tan complicada. Pues necesitamos también aprender a vivir en esta ciudad, porque el asunto no será vivir sin estrés, sino que el asunto es cómo aprendo a enfrentar, canalizar y superar ese estrés, esa ansiedad de tipo patológica que muchas veces se instala en nuestra vida, no porque queramos ser ansiosos, sino porque muchas veces vivimos tantos eventos al día que nos causan ansiedad que de repente pues no nos damos cuenta que la tenemos. Ivette, ¿cómo darnos cuenta que mi pareja tiene ansiedad? Pero sobre todo también cómo poderle decir, porque la primera respuesta, no, si se lo dice la pareja, va a ser, no, pues fíjate que no es cierto,
estás mal, no, yo no tengo estrés, yo no tengo ansiedad, es normal. Y generalmente lo que sucede es que negamos lo que nos está diciendo nuestra pareja. ¿Cómo darnos cuenta que nuestra pareja lo tiene? Mira, Gilberto, es un tema un poquito complejo porque tendremos que ver el contexto de cada persona, pero de una manera muy general, ¿cómo darme cuenta que mi pareja está teniendo estrés? Bueno, principalmente si la noto más aislada de mí. ¿Qué es aislada? Bueno, no, cuando una persona empieza a no comunicar sus problemas, a aislarse, a socialmente ya no desea tanto salir, las cosas que disfrutaba antes ya no las disfruta como antes lo hacía o ya prefiere no hacerlas, pudiéramos estar hablando de que la persona está teniendo cierto nivel de estrés. Ahora, aquí, si yo noto que mi pareja, lo mejor que puedo hacer para apoyarlo es llegar con el foco que generador de estrés. Es decir, yo no voy a llegar a hablar contigo y decir, creo que tienes un nivel muy alto de ansiedad, sino cuál pudiera ser, bueno, oye, creo que te veo muy presionado por el dinero, creo que podemos encontrar una solución, ¿no? Hablando propiamente si el generador de estrés fuera el dinero. Oye, creo que puedo yo pasar más tiempo con los hijos si tú te cansas mucho. Creo que esa es una manera de encontrar el foco. ¿Cómo puedo apoyar a mi pareja? En primero, encontrar el foco más grande que le genera estrés. ¿Cuáles son los focos más grandes en las parejas? Principalmente lo sabemos que pues es el económico, los hijos, sobre todo pagos que se tienen que hacer, relaciones familiares, ¿no? El hecho de que a veces una parte no quiera convivir con la otra parte de la familia. Con entonces, la familia política, ¿no? Totalmente, Sí, todo eso no. puede ser generador de estrés. El trabajo de la pareja puede ser un generador de estrés. Ahora, no se trata ni que la persona deje su trabajo, ni que la persona deje de dar dinero, ni que la persona deje de convivir con su familia, ¿no? Se trata de que puedas acercarte a tu pareja con un tema de apoyo y de entendimiento. ¿Y cuál es? Mira, yo te noto que has estado muy aislado, que no hemos platicado, que ya prefieres estar encerrado. Yo lo que puedo hacer es proponerte estas técnicas que, bueno, también me gustaría hablar contigo de qué se puede hacer o qué acciones podemos hacer cuando yo o mi pareja se sienten muy estresados. Sí, sobre todo recalcar que hay puntos específicos dentro de la relación de pareja que pueden ser disparadores de estrés. Esta situación que tú nos comentas, bueno, pues el dinero es uno de los disparadores más importantes que hay, en donde las parejas pueden encontrar diferentes puntos de vista o diferentes estresores, se pudiera decir, y esto complicar la dinámica de pareja. Pero también las relaciones intrafamiliares, ¿no? De repente hay mamás, abuelitas, suegros muy intrusivos, ¿no? Que están constantemente entrando en la dinámica de la pareja, reclamándole a los hijos que por qué no llevan a sus nietos, chantajeando a las parejas porque ya no los van a visitar, o porque no los ayudan, o porque no les hacen caso, o porque no se dejan dominar como antes, ¿no? Recuerdo hace muchos años una señora que bueno, trataba a su hija ya estaba casada con hijos y todo, pero la señora trataba a su hija como si viviera todavía en casa, ¿no? Entonces la señora joven, pues ponía límites con su mamá, y su mamá, una persona que de repente le daba por el chantaje y le daba por sentirse abandonada, y pues era todo un rollo. La señora joven no sabía qué hacer con su mamá hasta que en un proceso terapéutico pues aprendió que también los hijos tienen derechos, no solamente obligaciones, ¿no? Perfecto, sí, claro que sí, Gilberto. Y bueno, ahora sí propiamente es ¿cuáles son las técnicas que se utilizan para el control del estrés? Bueno, te voy a decir principalmente 3 que podemos hacer nosotros mismos en casita. Y uno es la respiración, otro es la relajación y otro es la meditación. Correcto. Ok, ¿en qué consiste la técnica de respiración? Bueno, hay muchísimas formas de respiración, pero
¿Cuál es importante? Uno, no sé si alguna vez has escuchado la respiración diafragmática. ¿Qué es o cómo se hace? Bueno, empezamos a respirar por el abdomen, inhalando y exhalando, llenando todo el abdomen de aire. ¿Qué esto a qué nos ayuda? Bueno, a mejorar la circulación, a tranquilizarnos si estamos entrando en un proceso de crisis o de crisis de ansiedad, crisis de pánico. El empezar a contemplar nuestra respiración, el cambiar un poquito el modo de respirar, cambiarlo a que ahora en lugar de únicamente respirar con el pecho, empecemos haciendo la respiración diafragmática, llenando todo nuestro abdomen de aire, exhalando. Yo unos ejercicios que a veces pongo mucho con los pacientes es que empiecen a respiran, contienen la respiración por 4 segundos y exhalan. Entonces inhalan 4 segundos, exhalan. Y esto que lo empiecen a contar 4 veces, que inhalen, exhalan. 4 veces de 3 segundos, 4 veces de 2 y nada más 2 veces de 1 segundo. Correcto. ¿Qué ayuda esto o en qué beneficia esto? Sobre todo beneficia a muchos pacientes cuando se sienten muy ansiosos, ¿no? En procesos que alteran mucho como es una fobia social, lo que se hace es antes de que el paciente vaya al lugar donde tiene que enfrentarse o vaya al lugar donde tiene que ir, hace los ejercicios de respiración y ya va un poquito más relajado a enfrentarse, ¿no? Desafortunadamente hay situaciones que aunque algunas veces no los comprendamos, a una persona le genera mucho estrés. Por ejemplo, tuve el caso de un paciente que tenía que hacer una presentación frente a sus jefes y lo que él empezó a hacer es evitar la evitación. ¿Y qué era esto? Tenía de aquí a un mes la presentación y lo que él hacía era mucho, ni siquiera pensar en eso. Y evitaba y estaba postergando la presentación y estaba evitando. Entonces, cuando empecé a trabajar con él los ejercicios de respiración, ya fue cuando después, posteriormente, que le enseñé como toda esta parte de aprender a respirar, aprender a contar su respiración, la escucha atenta a su propia respiración, fue que empecé ya un poquito a mentalizarlo, es decir, mentalizar qué es, bueno, ir viendo cómo iba a presentar esto para posteriormente hacerlo. Esa es una forma, ¿no? La respiración. Respiración es algo que lo puede hacer cualquier persona en todos lados y prácticamente a cualquier hora de su trabajo, de su casa, pero vale la pena que lo intente. Incluso aunque no tenga ansiedad, ayuda muchísimo. Sí, sobre todo, qué curioso, ¿no? Ivette, pareciera ser que algo que necesitamos hacer para vivir, ¿no? Que es la respiración, necesitemos aprender a hacerlo, ¿no? Totalmente. Porque no aprendemos, ¿no? O aprendimos mal, aprendimos a respirar mal. Muchas veces vivimos una respiración muy superficial, ¿no? Así es. Sí, de hecho, parece broma, pero realmente hay incluso cursos, ¿no? Que te enseñan cuál respiración es más adecuada ante ciertos momentos. Uh-huh. Ahora, ¿cuál otra alternativa hay para el manejo del estrés? Comentaba hace un momento que es la relajación. ¿Cómo es la relajación? Quiero recomendar una técnica y esta es muy buena y es la técnica de relajación muscular de Jacobson. No sé si en algún momento la hayas escuchado tú, Gilberto, pero ¿en qué consiste esta técnica? No la voy a explicar toda porque desafortunadamente es muy larga, pero se puede, con gusto te la puedo dejar aquí para que puedan tenerla. Y bueno, es muy simple. ¿Y en qué consiste? En tensión y distensión de los músculos. Como es explicado brevemente, te sientes en un lugar donde tú te sientas muy cómodo. Comienzas con tu brazo, lo tensionas, es decir, lo doblas, centras tu atención en toda la tensión del brazo y luego lo sueltas. Y luego, ¿qué pasa? Con el otro brazo igual vuelves a tensionar, vuelves a doblar, mantienes unos 5 segundos tensionado y sueltas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estás haciendo con todos los músculos de tu cuerpo es tensionar y distensionar. Esto, una vez más, centra tu atención en ti mismo, en tu cuerpo, y está comprobado de que ayuda muchísimo para bajar el nivel de estrés en una persona. Bien, pues bueno, vamos a seguir hablando de estas técnicas
para enfrentar la ansiedad y el estrés, técnicas que son fáciles, que es importante que las conozcamos para que en el día a día tomemos más conciencia de cómo está nuestro centro de control interno, tomemos conciencia de cómo estamos para poder atender específicamente algo que nos esté sucediendo. Vamos a una breve pausa comercial, estás en tu programa En Pareja. Experimenta, conoce, descubre y siente En Pareja. En Pareja. Seguimos en el 1040, Radio Mujer. Bien, pues ya estamos en la parte final del programa del día de hoy. Mi pareja tiene ansiedad la mayor parte del día. ¿Qué hago? Bueno, ¿qué hacemos también con nuestra propia ansiedad, con nuestros propios miedos, con nuestras propias inseguridades que van a generar estrés, ansiedad y pues toda una serie de repercusiones en la relación de pareja? Y dentro de las técnicas, platicando el día de hoy con Ivette Garza Melchor, psicóloga clínica, pues nos estaba mencionando Ivette que hay la técnica de la respiración, hay que aprender a respirar, con el estómago, inflándolo también, no solamente el pecho, ¿no? Muchas veces nos han dicho que no, que el estómago lo tengamos apretado para que no se nos bote la panza y podamos estar muy acinturaditos. Bueno, pues eso definitivamente es dañino para que no podamos, o eso es lo que repercute, es en que no podamos llenar precisamente nuestros pulmones de aire, de oxígeno, y podamos también tener una sensación relajante. Otro método vendría a ser la relajación, ¿no? A la hora de tensar una parte de nuestro cuerpo y luego la destensamos, y así vamos por la otra mitad. Así puede ser también los músculos de las fasciculaciones de la cara, ¿no? En donde también la apretamos y luego soltamos. Y la tercera, antes de que nos platiques, te voy a decirte, Ivette, que tengo yo practicando la meditación mucho tiempo. ¿Sí? Mucho tiempo. Y de repente me di cuenta lo importante que es aprender a meditar. Si yo hubiera aprendido a meditar en mis años de formación en la licenciatura, o sea, en lo que viene siendo la carrera de medicina, si alguien me hubiera dicho, mira, ponte a meditar antes de estudiar, ponte a meditar cuando estés muy cansado, ponte a meditar cuando sales de guardia del hospital, híjole, yo creo que hubiera sido otra situación totalmente diferente. Afortunadamente, no es lamentablemente, yo veo las cosas que pasan en mi vida de manera positiva y por algo pasan y pasan en su momento. Afortunadamente me topé con esta visión de la vida a través de la meditación, y créeme lo que desde el momento en el que yo empecé a hacerlo hace 19 años, no lo he vuelto a dejar en mi vida, y es una práctica que yo realizo todas las mañanas antes de salir de mi casa. Entonces, pues adelante, Ivette, ¿qué es la meditación? Gracias, Gilberto. Mira, excelente saber que tú practicas la meditación. La realidad es que es una de las técnicas que mucho más ayudan contra la ansiedad. Ahora, como tú decías, el uso de la meditación es una técnica milenaria. Tenía muchísimos años, miles de años que se usaba, solo que se usaba en Oriente. Uh-huh. Y hasta ahora, de unos años para acá, se logró popularizar en Occidente. De hecho, hay una corriente muy fuerte que se llama el mindfulness, que es la atención centrada. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir esto, no? Pues es meditar con qué está pasando en mi cuerpo, qué está pasando en mi mente. Es prácticamente, bueno, si yo me pongo aquí a hablar de mindfulness, pues ahora sí que será otro programa entero. Ojalá haya una ocasión de hablarlo, porque sí, claro, es un tema bien interesante lo que es la meditación. Uh-huh. Pero hablándolo un poquito más concretamente, bueno, ¿qué puede hacer la persona para meditar? Bueno, es prácticamente sentarse en un lugar donde se sienta cómodo, donde la temperatura esté cómoda. Y ¿qué puede hacer para empezar, no? Para estas personas que apenas nos estamos adentrando en el tema de la meditación, puede comenzar por una frase muy simple, ¿no? Puede ser: me amo a mí misma, me siento en paz, y meditar sobre esa frase.
Sentarse en un lugar cómodo y empezar a pensar constantemente en esa frase. Que se van a venir muchas ideas en la cabeza, sí. Más que evitar y luchar contra esas ideas, lo que se trata es dejarlas pasar. No platicar con ellas, ¿verdad? Exactamente, no adentrarse en una idea y derivar de ahí otra, porque sabemos que la mente nos va derivando. Las ideas llegan y así como llegan, se pueden ir. Entonces, y tratar de concentrarse en esa única frase, ¿no? Puede ser la frase que tú consideres que te da paz o que tú consideres que te da tranquilidad. La frase tú mismo la puedes idear. Puede, como decía hace un momento, puede ser me amo a mí misma y pensar en esa frase. Estoy en calma y pensar en esa frase. Me siento tranquilo. Cualquier frase que tú notes que a ti te da tranquilidad y empezar. Con 5 minutos se va generando, que lo hagas al día, se va generando realmente una práctica y realmente tu cuerpo y tu cerebro sobre todo se va enseñando a relajarse a partir de este tipo de meditación. Sí, eso es importante lo que tú mencionas, no platicar con nuestros pensamientos, porque la mente, de repente algunos maestros míos le llaman la loca de la casa, ¿no? La que siempre está comiendo y devorando pensamientos. Cuando alguien vemos o alguien ve a una persona meditando y dice, pero pues no estás haciendo nada. Precisamente, ¿no? El hacer nada es una de las cosas más difíciles que tenemos en la vida, porque siempre estamos haciendo algo, siempre estamos pensando, siempre estamos elaborando historias y luego nos relacionamos con esa historia y luego la transformamos en emociones y nos volvemos a enojar de aquello que nos acordamos que pasó hace 5 o más años o hace 10 años. Totalmente cierto. Qué terrible es esto, caray. Así es, me gustaría explicar la ansiedad con una pequeña metáfora. ¿Sí? La ansiedad es de esta manera, Gilberto. Es como si tú te sentaras a la orilla de un lago y vieras un puñado de mariposas de diferentes colores venir hacia ti. La primera vez un puñado, uno tiene unos colores muy bonitos y otros tienen unos colores muy feos. Para ti son como muy desagradables ese color de mariposa. Primero tú notas que se acercan el color desagradable de mariposa hacia ti. Entonces tú lo que haces es levantar tus manos y hacerlas como intentarlas hacer a un lado. ¿Y qué es lo que pasa? Se te rodean más ese color de mariposas y tú más desesperado te sientes y más te rodeas y más vienen a ti esas mariposas. Pero ¿qué pasa? En cuanto tú dejas, es decir, dejas de manotear y bajas tus manos, esas mariposas se acercan, pero permites que también se acercan las otras. Entonces así se va nivelando un poquito todas las mariposas hasta que ya las otras ni siquiera las has notado, pero ya las del color desagradable se fueron y ya estás viendo las del color agradable. ¿Qué quiere decir esto? La tensión puede ir acumulando si nos estamos peleando con ella, al igual que con todos los pensamientos que platicábamos. Los pensamientos de tensión pueden surgir y si y más que pelearnos con él es tratar de decir se sienten, pero vamos controlando un poquito con respiración. No es evitar los pensamientos, no es ponerle un stop a los pensamientos porque eso es imposible. Si yo te dijera la ansiedad no la sientas, no es posible no sentirla. La ansiedad se va a sentir, pero ¿cómo podemos empezar a controlar la ansiedad? Es con respiración, con meditación, con relajación. Correcto, muy bien. Ahora, que estas técnicas son las que se pueden aplicar en casa. ¿Qué pasa? Sabemos que desafortunadamente hay momentos en donde se sale de control la ansiedad, donde desafortunadamente pues nos rebasa, ¿no? Se va más allá de lo que esperábamos y para eso existimos especialistas que justo nos especializamos en personas con pues ataques de pánico, con agorafobia, con ataques de ansiedad, con fobias. Y ahora sí, ¿qué técnicas? Porque bueno, esas son las de casa, decía un momento, pero ¿qué técnicas sí se utilizan en el consultorio? ¿Con qué técnicas trabajamos con los pacientes que sufren algún trastorno de ansiedad? Bueno, la que se llama es la desensibilización sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Y la explico brevemente porque prácticamente es un poquito larga. Pero la idea y el objetivo central es llevar al paciente al estímulo temido. Como decíamos hace un momento, no se trata de encontrar el origen,
se trata de que la persona perdió calidad de vida al evitar estar en contacto con ese estímulo temido, ¿no? Por ejemplo, hay un paciente que le teme mucho subirse a un avión. Pues de alguna manera su calidad de vida se ve afectada. ¿Por qué? Porque no puede viajar con su familia, quizá laboralmente no puede hacer un viaje, no digamos si el paciente vive en un lugar donde realmente se requiera mucho. Entonces, el objetivo de la desensibilización sistemática es exponer al paciente al estímulo temido. Ahora, esto se dice muy fácil, pero lleva una serie de técnicas. Prácticamente son por medio de la imaginería, ir controlando, tú como terapeuta vas controlando el tiempo que expones al paciente al estímulo temido. Entonces así, poco a poco vas llevando por medio de la imaginería. Obviamente vuelves a enseñar un poquito técnicas de respiración, técnicas de relajación. Y bueno, vas estimulando también las creencias del paciente. Sí, sobre todo eso, ¿verdad? Así es. Desafortunadamente se van creando a lo largo de la vida creencias. Entonces lo que se va haciendo por medio de la terapia es ver cuáles son las creencias centrales con las que creció la persona e ir creando unas nuevas creencias para que la persona pueda enfrentarse al estímulo temido. Bien. Híjole, Ivette, pues qué interesante todo lo que nos veniste a platicar. Yo te quiero agradecer tu presencia aquí en el programa. Fuiste muy didáctica, muy concreta, nos fuiste llevando de una manera muy paulatina, de una manera muy clara, para entender más la ansiedad y que nosotros podamos también reconocerla en nosotros mismos y en nuestra vida. ¿Para qué? Pues para pedir ayuda. Y cuando tengamos este tipo de situaciones y nos rebasen, pues podamos asistir a pedir la consulta con un profesional. ¿Dónde pudieran contactarte las personas que quisieran hacerlo? Claro que sí, Gilberto, mira, vengo yo como decía hace un momento, de Humanamente. Puedo pasarte los teléfonos, ¿sí? Los cuales son, el teléfono de aquí de la asociación es 36 42 83 87 o 38 17 40 88. ¿A qué se dedica, a qué nos dedicamos como asociación? Bueno, es una asociación civil conformada por familiares y amigos de personas que viven con alguna enfermedad mental grave. Ahora, nosotros impartimos ciertos cursos. Hay un curso que se llama Tierra a la Vista y hay otro curso que se llama de Familia a Familia. El curso de Tierra a la Vista se trata de apoyar a pacientes con una enfermedad mental grave por medio de la psicoeducación. Y en el curso de Familia a Familia se trata de apoyar a las familias o a personas que conviven con pacientes con alguna enfermedad mental grave para, bueno, aprender a lidiar quizá con pacientes, con su familiar